Hola, ¿cómo están? Somos del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi. Te venimos a presentar los motores de corrientes continua en sus diferentes conexiones. Primero te daremos a conocer qué es un motor de corriente continua. El motor de corriente continua, denominado también motor de corriente directa, motor C.C o motor DC, por las iniciales en inglés Direct Current, es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio. Partes de un motor de corriente continua. Comenzaremos por el rotor. Está construido con chapas superpuestas y magnéticas, de forma cilíndrica. Colector, va montado sobre el eje de giro, y debe disponer de tantas delgas como bobinas tiene el devanado inducido. Cada delga está unida eléctricamente al punto de conexión de una bobina con otra. Estator, es una corona de material ferromagnético, llamado carcasa, en cuyo interior irregularmente distribuidos se encuentran, en número par, los polos inductores, sujetos mediante tornillos a la carcasa. Están constituidos por un núcleo y expansiones. Escobillas, son los elementos que aseguran el contacto eléctrico entre las delgas del colector y el circuito de corriente continua exterior. Están fabricadas de carbón, grafito, y permanentemente están rozando sobre el colector. ¿Qué es un motor conectado en serie? Es un tipo de motor eléctrico de corriente continua en el cual el inducido y el devanado inductor o de excitación van conectados en serie. El voltaje aplicado es constante, mientras que el campo de excitación aumenta con la carga. Simulación de un motor conectado en serie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le vamos a dar a conocer sobre el circuito en serie y lo vamos a realizar en el software OpenModelica. A continuación le vamos a mostrar de dónde sacamos cada elemento a utilizar para el circuito. Como podemos ver, tenemos que aplastar aquí en Modelica, nos dirigimos a Electrical, Analogy y Basic. Y aquí podemos observar que tenemos distintos elementos a utilizar, pero los vamos a utilizar son el resistor, el cual queda con el mismo nombre. Cogeremos el inductor, el cual lo vamos a llamar bobina del estator. Para poder poner un nombre largo y correctamente tenemos que poner un guión bajo para que el nombre nos pueda coger correctamente. A continuación vamos a buscar la armadura, que está con prácticamente con el nombre de EMF, y la denominaremos armadura. Gracias. Una vez conseguida la armadura, tenemos que buscar la inercia, el cual está en Mechanics, en Components. Como pueden observar, aquí está con el mismo nombre de la inercia. A continuación vamos a buscar el ground, que es tierra, que le encontramos acá al principio en electrical, como pueden observar, y le dejamos con el mismo nombre. Le vamos a buscar el step, el dispositivo que es la fuente, y lo dejamos con el mismo nombre.
Una vez obtenido el step, vamos por el signal voltage, el cual es un elemento muy importante, y lo encontramos de la misma manera en donde conseguimos casi todos los elementos aquí en source. Y como pueden ver, tenemos el primer elemento, le dejamos con el mismo nombre. Debemos posicionar bien para poder conectarlo correctamente cada uno de los elementos. Una vez obtenido todos los dispositivos, comenzaremos a realizar la adecuada conexión. Le posicionaremos bien para que quede correctamente posicionado y no tengamos ningún error. Lo seguimos conectando para que quede perfectamente conectado y no tengamos ninguna complicación al momento de hacer la respectiva simulación. Una vez terminado la simulación, pasaremos a poner los valores correspondientes a cada uno de los elementos. En el resistor pondremos uno 0.02 ohmios. En la bobina del estator pondremos le dejamos con el mismo valor. En la inercia procedemos a cambiar el valor y le pondremos de 2. En la inercia pondremos un valor de 3. Aquí en el step le cambiaremos 120. En otros de 3 y en start también de 2. Una vez realizado el circuito y completado, le daremos a conocer la correcta simulación. Como pueden observar, aquí ya tenemos el circuito ya realizado, puesto sus respectivos datos. Y como ustedes saben, un circuito en serie es un circuito donde solo existe un camino para la corriente desde la fuente suministradora de energía a través de todos los elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. Esto indica que la misma corriente fluye a través de todos los circuitos, todos los elementos del circuito, o que en cualquier punto del circuito la corriente es igual. A continuación les voy a mostrar la correcta simulación del circuito en serie en el software OpenModelica. Una vez terminada y culminada la carga de la simulación, nos saldrá la respectiva simulación de la curva característica del circuito. Primeramente tenemos que apostar en armadura, en flanks, la letra I y en tau eléctrico.
Como pueden observar, aquí nos da la curva característica del circuito en serie, la que fue realizada en el software OpenModelica. Ventajas de un motor conectado en serie. Se pueden alimentar con energía almacenada en baterías o mediante energía fotovoltaica. La regulación de la velocidad es sencilla y más económica que en los motores de corriente alterna. Se pueden usar con reductoras para multitud de aplicaciones de tal forma que consiguen tener más fuerza de giro. Solo llevan 2 cables. Trabajan con tensión no peligrosa en el caso de los de 24/12 VDC. Pueden trabajar a bajas velocidades. Desventajas de un motor conectado en serie. El momento torsor es más estable en función de la velocidad por debajo de la velocidad nominal en motores de corriente alterna. El voltaje de trabajo es bajo, por lo que para la misma potencia que en alterna, necesitan cableado más grueso. Conexión en paralelo de un motor de corriente continua. Motor de excitación en paralelo es un motor eléctrico de corriente continua cuyo bobinado inductor principal está conectado en derivación o paralelo con el circuito formado por los bobinados inducido. Simulación y explicación en OpenModelica de un motor conectado en paralelo. Bueno, hablaremos sobre el motor shunt o motor de excitación en paralelo. Es un motor eléctrico de corriente continua cuyo bobinado inductor principal está conectado en derivación o en paralelo con el circuito formado por los bobinados e inductor auxiliar. La conexión en paralelo permite tener velocidades constantes, pudiendo conectarse en vacío o en carga. Los motores de corriente continua en conexión en paralelo son adecuados para la aplicación en donde se necesita una velocidad constante o a cualquier ajuste del control de velocidad. En este caso hemos utilizado la aplicación OpenModelica, en donde simulamos un circuito. A continuación les presentaré la siguiente simulación, en donde nos indica la curvatura con el motor de corriente continua en paralelo. Bueno, en este caso nos indica la curvatura que hemos realizado con el motor en corriente continua de paralelo. Ya, para aquí podemos poner en armadura y ponemos en carga y en autoelectric, en donde nos indicará ya la parte en donde está la curvatura. Aquí podemos ver el tiempo adecuado que podemos ver de cada parte de la curvatura que fue realizada. Ventajas de un motor conectado en paralelo. La ventaja del circuito paralelo es que te mantiene el voltaje igual en todas las cargas, como en tu casa. Todos los contactos donde conectas la televisión, secadora, el horno de microondas, el celular, están en paralelo y todos tienen el mismo voltaje. Desventajas: cuando se añaden ramas a un circuito en paralelo, la tensión se iguala a través de todo el circuito, es decir, el flujo de corriente debe cambiar para compensar. Esto tiene un efecto en cadena en la resistencia del circuito. Conexión de un motor en derivación larga. Estas conexiones corresponden a derivación larga aditiva girando en sentido horario. Para la compound o derivación larga diferencial hay que invertir las conexiones de la excitación serie. Simulación y explicación en OpenModelica de un motor conectado en derivación larga. Bueno, a continuación voy a simular un circuito en el software OpenModelica. El circuito es de derivación larga. En la derivación larga es la mezcla de dos conexiones como en serie y en paralelo. Para construir esta nueva conexión llamada derivación larga, la mezcla sirve y tiene el propósito de aprovechar las ventajas de cada conexión y unificar sus ventajas en un solo circuito y acatar las desventajas que tiene cada circuito. Con esta conexión tendremos una velocidad alta y si aplicamos carga no bajará la velocidad inmediatamente porque tenemos nuestro circuito shunt que nos ayuda a tener el torque elevado. A continuación vamos a sacar las curvas características, en las cuales utilizamos el tiempo en 3 y
Vamos a realizar la simulación. A continuación ponemos en end, ponemos en corriente y en tau electric y luego podemos observar en el tiempo que nosotros deseamos. Y eso sería todo. Ventajas. En el apartado de las ventajas, nos encontramos con la sencillez que tienen estos motores para poder controlar la velocidad y además, una gran capacidad de sobrecarga. Por otro lado, su pequeño tamaño supone un extra añadido. La construcción es más costosa. El momento torsor es más estable en función de la velocidad por debajo de la velocidad nominal en motores de corriente alterna. Conexión de un motor en derivación corta. Para aprovechar las características que tiene cada uno de los dos motores anteriores, se recurre al montaje de un sistema de excitación que los combina, es llamado compound o compuesto, y puede ser largo o corto, según que el devanado derivación compre. Simulación y explicación en OpenModelica de un motor conectado en derivación corta. A continuación les voy a mostrar la simulación de un motor en derivación corta realizada en el software OpenModelica. El motor en derivación corta es cuando el inductor shunt se conecta directamente en paralelo con las escobillas del inducido y el conjunto de ambos se conecta en serie con el inductor en serie. Este sistema proporciona un par de arranques grande evitando problemas de empalamiento. A continuación les mostraré la correcta simulación del motor en derivación corta. Tenemos que esperar un momento a que se cargue para que pueda darnos la correcta simulación. Una vez terminada de cargar, nos va a mostrar la correcta simulación. Como podemos observar aquí, tenemos que aplastar en armadura y en tau electric, y podemos observar aquí la correcta simulación del motor en derivación corta y su curva característica. Ventajas. La mayor ventaja de los motores de inducción de K es su simplicidad. Solo tienen una parte móvil, el rotor, que los hace de bajo costo, silenciosos, de larga duración y relativamente libres de problemas. Desventajas. Dado que la velocidad de un motor de inducción depende de la frecuencia de la corriente alterna que la impulsa, gira a una velocidad constante a menos que use un variador de frecuencia variable. Motor en excitación independiente. Motor de excitación independiente. Son aquellos que obtienen la alimentación del rotor y del estator de dos fuentes de tensión independientes. Con ello, el campo del estator es constante al no depender de la carga del motor. Motor de excitación independiente. Son aquellos que obtienen la alimentación del rotor y del estator de dos fuentes de tensión independientes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta tarde les vengo a presentar lo que es el motor de excitación independiente. ¿Cuál es el motor de excitación independiente? Son aquellos que obtienen la alimentación del rotor y del estator de dos fuentes de tensión independientes. Con ello, el campo del estator es constante al no poder depender de la carga del motor, y el par de fuerzas es entonces prácticamente constante. Las variaciones de velocidad al aumentar la carga se deberán solo a la disminución de la fuerza electromotriz por aumentar la caída de tensión al rotor. ¿Cuál es la estructura? La estructura es la siguiente. Está formado por un inductor o estator, que es prácticamente un electroimán. Está el inducido o el rotor, que es una pieza giratoria formada por un núcleo magnético. El colector de Delgas es el anillo de las láminas de cobre,
Las escobillas son unas piezas de grafito que se colocan sobre el colector de delgas, permitiendo la unión eléctrica de las delgas con los bornes de conexión al incluido. Al girar el rotor, las escobillas van rozando con las delgas, conectado a la bobina del inducido, correspondiente a cada par de delgas en la aplicación del circuito. Aplicaciones. Las aplicaciones de los motores de excitación independiente son varias, por ejemplo, el taladro, el torneado, extrusión de materiales de plástico, goma, ventilación, hornos, retrocesos rápidos, etc. El motor de excitación independiente es el más adecuado para cualquier tipo de regulación, por la independencia entre el control por el inductor y el control por el inducido. El sistema de excitación es más fácil de entender, es el que supone una fuente de exterior de alimentación para el desarrollo. Bueno, eso ha sido, muchas gracias, hasta luego. Simulación en Proteus controlado por Arduino. Proteus es una aplicación para la ejecución de proyectos de construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas: diseño del esquema electrónico, programación del software, construcción de la placa de circuito impreso, simulación de todo el conjunto. Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, software, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. Simulación en Proteus controlado por Arduino de un motor de corriente continua. A continuación simularé un control de velocidad de un motor de corriente continua en el software Proteus utilizando un Arduino. Por primer punto, descargamos las librerías de Arduino y las instalamos en nuestro Proteus. Una vez que tengamos ya instaladas, empezamos a simular nuestro control de velocidad. Necesitaremos un transistor 2N2222, también necesitaremos nuestro Arduino. En este caso utilizamos un Arduino Uno. También necesitamos nuestra fuente de energía, nuestro motor, nuestro potenciómetro, y la resistencia. Empezamos poniendo nuestra fuente de 5 voltios. Y lo conectamos. El potenciómetro. Hay que tener en cuenta que lo vamos a conectar en A0. Y ahora le damos energía y la conectamos a tierra. Nuestro potenciómetro será de 20 kilómetros. Utilizaremos una resistencia de 220. Hay que tener en cuenta que lo vamos a conectar en el pin 11. Nuestro transistor. Igual vamos a hacer una conexión a tierra. Vamos a conectar nuestro motor. Y le vamos a tener una batería de 12 voltios.
Por último le conectamos a tierra. Abrimos nuestro programa de Arduino para programar y definimos nuestros pines. Aquí tenemos que el motor va a estar conectado en el pin 11 y el potenciómetro en A0, como acabamos de conectar. Insertamos nuestros del motor de salida y el potenciómetro de entrada y compilamos. Hay que tener en cuenta que en las herramientas debemos tener que la placa debe estar en Arduino, ya que si está en Mega nos puede dar problemas. Una vez que esté compilado, nos vamos a buscar donde se compiló, copiamos esto, nos vamos a nuestro Arduino y lo pegamos y empezamos a simular. Y ahí está nuestro control de velocidad de un motor de corriente continua. Estas técnicas de controles de motores de corriente continua son herramientas que se utilizan para controlar la velocidad y el par de suministros de potencia de los motores de corriente continua. La mayoría de estos motores utilizados en la industria se conectan directamente a las líneas de distribución eléctrica y se alimentan con la corriente alterna o corriente directa. Las terminales de los devanados del motor se conectan directamente a las líneas de los suministros eléctricos y se caracterizan de la operación que se mantienen inalterables. Al tener una tensión de entrada constante, este motor trabaja con condiciones nominales cuando se alimenta con la tensión indicada en la placa de operación, entregando así potencia constante a la carga conectada en el eje. Práctica con un motor en físico de corriente continua en las diferentes conexiones. ¿Qué tal público presente, amigos que nos pueden ver en este presente video? El presente video se trata de un módulo didáctico que es construido por parte de un motor de una licuadora dañada que ya estuvo en desuso. El presente motor se lo desarmó, la licuadora se la desarmó y se obtuvo el presente motor, en el cual se pudo sacar los puntos que necesitamos de las escobillas, de los devanados de arriba y de abajo. Se saca punto a punto y se los suelda a estos elementos electromecánicos llamados hembras. En este caso los soldamos y todo para poder hacer nuestras conexiones que próximamente estarán presentándose en el video. También utilizamos el multímetro y los cables machos para las diferentes conexiones de nuestros puntos. Como punto de bienvenida es un módulo de motor de corriente continua en el cual se va a proceder las siguientes conexiones que estará pasando en el video. Muchas gracias. Como les acababa diciendo en la bienvenida, pues una vez ya obtenido nuestro módulo de motor, vamos a proceder a realizar los diferentes tipos de conexiones. En este caso es nuestra primera conexión en serie. Esta conexión está conectada a los devanados del rotor y del estator, que forman un solo circuito, en el cual la intensidad que llega al motor es la misma tanto para la bobina del inductor y del estator. Esta se caracteriza porque desarrolla un par de arranque muy elevado, en el cual procederemos a indicar esa parte. Tiene un proceso de arranque muy elevado que es este. En este caso también corre un peligro el motor. En este caso el motor corre dicho peligro en vacío. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el motor está sin carga, puede quemar sus devanados. Esta ha sido nuestra pequeña conexión en serie que la hemos conectado entre los puntos de referencia que son A1, E1, B1, A2, las carga positiva en B2, la carga negativa en E2. En este caso nuestra fuente es un pequeño cargador de computadora.
Nuestra siguiente conexión es la conexión en paralelo o también llamada shunt. En este caso las bobinas inductoras van conectadas en paralelo con los inducidas. De este modo la corriente que ingresa al motor es dividida para el rotor y el estator. El arranque del par motor es menor que el motor en serie. Podemos decir también que esta conexión en paralelo hace que nuestro motor se mantenga estable en un punto que se puede usar en cosas que se requieran pequeñas velocidades y no produzca grandes cargas. A continuación vamos a proceder a nuestra conexión, que está conformada por los puntos A1, B2, B1, E2. En este caso se energiza nuestra carga negativa A2 y nuestra carga positiva a E1. Este es nuestro par de arranque, que es menor a nuestra conexión en serie. Como les había dicho, nuestra fuente de alimentación es un cargador que estaba sin usar de un computador. Hasta ahí pues nuestra segunda conexión. ¿Qué tal con todos? Aquí nuevamente nuestra tercera parte del video, que es la conexión en excitación independiente. Esta conexión se caracteriza por la alimentación del rotor y del estator. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene fuentes independientes de la tensión. Como podemos ver en nuestro pequeño módulo, la conexión del rotor está hecha en A2 y en A1, y la otra conexión del estator está hecha en B2, E2. Esta conexión se caracteriza por su embalamiento, por sus caídas de tensión en el rotor. Este motor es el más adecuado para cualquier tipo de regulación. Vamos a proceder con la conexión. En este caso ya está conectada a la corriente del estator. Está conectada B2 y E2. En este caso procedemos también a conectar la corriente en nuestro rotor, que es A2 y A1. En este caso también ocurre ciertos peligros. Al momento de desconectar el motor completamente, solo tienen que desconectar la fase que es en el rotor, que sería A1. Lo mismo, para volver a conectar, se conecta al último la fase A1 del rotor. En este presente conexión vamos a observar el embalamiento de nuestro motor. Vamos a proceder a conectar. Como podemos ver, ahí tiene una velocidad que se puede decir constante. En este caso vamos a proceder a hacer el embalamiento quitando una fase del estator. Como si escuchamos, ahí se puede embalar. Metemos otra vez y empieza su función del motor, que se caracteriza en su primera conexión. Ahí se embala y vuelve a su estado de normalidad. Procedemos otra vez, se embala y otra vez regresa a su normalidad. Y para apagar procedemos a A1. Nunca apagamos de estos lados porque puede ser peligroso. Conectamos y nuevamente. Y esa ha sido nuestra tercera parte del video. Bueno, continuando con la cuarta conexión de nuestro video. En esta conexión es conocida como la derivación corta. Esta conexión es una combinación con la conexión en serie, ya que una de las bobinas inductoras está en serie con el inducido. Esta conexión se caracteriza por tener un elevado par de arranque, pero no corre el peligro de ser inestable cuando trabaja al vacío. A continuación también hemos conectado en nuestro pequeño módulo los puntos A1 con B1, A1 con B2, E1 con E2. Nuestra carga positiva va conectada a A2, nuestra carga negativa a B2. Vamos a proceder con nuestro encendido del motor, que en este caso es el siguiente. Como les iba diciendo, esta se caracteriza por tener un elevado par de arranque y también no corre el peligro de ser inestable cuando trabaja al vacío. A continuación
Este sería nuestro video en derivación corta. Continuando con nuestra última conexión, esta conexión es llamada derivación larga. Es una combinación de conexión en paralelo, puesto que una de las bobinas inductoras está conectado en paralelo con el inducido. Esta conexión se caracteriza por el par de arranque débil, que se lo puede manipular con la mano. En este caso procederemos a hacer eso. Es un motor estable y su velocidad pequeña es constante. En este caso hemos conectado A1 con E1, B1, A2, B2 con E2. El positivo de nuestra fuente, que es un cargador de computadora, se lo conectado en A1 y la parte negativa en A2. Procedemos, ya una vez ya que está conectada nuestra maqueta, conectamos nuestra corriente. Como podemos ver, su giro es lento, también se lo puede frenar con la mano y se lo suelta y vuelve a su estado. Este motor, como les había dicho, recalcar es bueno, el motor es estable y su velocidad pequeña es constante. Esto ha sido todo, pues muchas gracias. Realizado por los estudiantes de cuarto B Electromecánica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, y dirigido por el ingeniero Franklin Sánchez.